Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium para la presentación de la obra Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. Se encuentra con nosotros el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar a las personas que se encuentran presentes, igual a las que nos siguen de forma virtual. Y bueno, para mí es un honor estar presentando el libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías, y desde luego acompañado de grandes personalidades, de mi amigo el magistrado Felipe Fuentes, a quien quiero, admiro y respeto muchísimo. Gracias por hacerme el honor de presentar este libro, y bueno, también al lado de una gran académica, la maestra Alejandra Tello, a quien reconozco también su expertise en muchos temas, pero sé que también es experta en materia de género, entonces es un honor para mí estar, y bueno, también un gusto y un privilegio tener entre el público al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado de la Sala Regional Guadalajara también, a mi amigo también Jorge Sánchez. Bueno, es un gusto, no menciono a todos por el tiempo, pero de verdad que es un gusto, y agradezco mucho a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el privilegio de presentar el libro en la FIL. Pues bueno, solo tengo 2 minutos de introducción y no quiero robármelo, porque a mí lo que me interesa justamente es escuchar a los presentadores. En primer lugar, le doy el uso de la voz a la doctora Alejandra Tello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer, un honor estar aquí en el marco de la FIL, ¿verdad?, de Guadalajara, sobre todo para presentar una obra de la doctora Eva Barrientos, de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, que sabemos su activismo permanente en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Es un honor, de verdad, me congratulo por la publicación de esta obra, además de compartir el panel con el admirado también magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y también coincido con la magistrada Eva que tenemos un público de lujo, de honor, ¿no?, que también tenemos la presencia del magistrado Felipe de la Mata, quien también destaca por este activismo y esta defensa permanente de los derechos políticos de las mujeres, además de distinguidos magistrados también y autoridades electorales que aquí nos acompañan. Agradecemos de verdad esta convocatoria, la presentación de este libro. Bueno, pues justamente me parece que hemos venido viendo en los últimos años, ¿verdad?, en la integración actual de esta Sala Superior, sobre todo a partir, ¿verdad?, de los magistrados de esta integración que han promovido la infografía electoral como un mecanismo de comunicación sencillo e incluyente para toda la ciudadanía. Yo celebro que la magistrada Eva Barrientos también haya tomado este modelo de comunicación, porque no solamente los jueces, las juezas constitucionales se están limitando a comunicar a partir de sus sentencias. Sabemos que la magistrada Eva Barrientos es una defensora de los derechos políticos de las mujeres, porque sus sentencias hablan por sí mismas, pero entonces celebro este esfuerzo por comunicar también adicionalmente a esas sentencias que hablan por sí mismas a partir de infografías que tienen el objetivo justamente de comunicar en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje inclusivo para toda la ciudadanía, no solamente para quienes nos dedicamos al derecho electoral. ¿Cuáles son esas sentencias tan importantes en un tema que nos debe de preocupar a todas las personas, y que es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género? El libro está dividido en 5 capítulos.
La virtud del primer capítulo es que ahí nos sintetiza lo básico, lo que tendríamos que saber todas las personas en la materia, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, dónde está regulado en los tratados internacionales, a partir de qué reformas también se reguló esto en nuestro país, ¿verdad? Primero fue a partir de sentencias de una línea jurisprudencial muy importante que se empezó a atender a sancionar y a restituir los derechos políticos de las mujeres, y después a partir de una legislación. También se nos recuerda en este primer capítulo de manera relevante que existe un registro para personas sancionadas en materia de BPG, que ha sido fundamental también, una medida muy importante para tratar de inhibir esta conducta que desafortunadamente todavía vemos presente en el contexto de los procesos electorales. Entonces, este capítulo es texto porque me parece que es importante esta introducción, ¿verdad?, a las infografías. Entonces, celebro que se pueda recopilar en un pequeño capítulo toda esta información que resulta sumamente relevante. En los otros 4 capítulos podemos ver las infografías, ahora sí, de los casos por año, desde 2019 y hasta 2022. Entonces, cada capítulo recopila cada una de estas infografías. Y quiero destacar el modelo de infografía que se presenta en la obra, porque se presenta a manera de pregunta. La pregunta me parece que nos puede ayudar justamente no solo a entender cuál es el dilema jurídico que se va a resolver o que se está planteando en el asunto, en la infografía, sino que también la pregunta nos despierta la curiosidad para poder entrarle a ver a la infografía. Traje aquí simplemente algunos ejemplos por año de las preguntas que son relevantes en estas infografías. En 2019, por ejemplo, destaco las siguientes preguntas. ¿Se pueden establecer medidas preventivas y de protección pese a no estar acreditados los actos de violencia política? Entonces, te llama la atención de entrada la pregunta, y cuando vas al texto confirmas algo que intuitivamente, pues, cualquier persona interesada, comprometida con los derechos políticos de las mujeres daría en afirmativo, ¿no? Entonces, en este caso, que es el SXJDC 111 de 2019, se nos confirma que justamente, a pesar de que no se acrediten en un posterior momento los actos de violencia política, es un deber fundamental de todas las autoridades establecer estas medidas preventivas. Segunda pregunta de una infografía también de 2019. ¿Basta la restitución de un derecho para dejar de investigar la violencia política de género? La respuesta también es que no. Es muy relevante este criterio en la sentencia SXJDC 185-2019, porque aun cuando se había restituido a la persona en el cargo, eso no fue motivo suficiente para no seguir investigando si se trataba o no de un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vámonos ahora con 2020. En comunidades indígenas se debe aplicar de manera inmediata el principio de paridad de género, y aquí resalto esta pregunta ya que nos acompaña mi querida Roselia Bustillo, que acaba de titularse con una tesis sobre feminismo intercultural, y esta sentencia justamente va en el sentido de la tesis de Roselia, ¿no?, que es el SXJDC 41-2020, porque en este caso justamente se establece que se debe juzgar con feminismo intercultural, y entonces se decide que ante esta tensión entre el principio de autodeterminación y el derecho de las mujeres a participar en sus comunidades, el principio de paridad debe de ir implementándose paulatinamente, dado que en la comunidad se había observado que poco a poco se han ido haciendo cambios a favor de las mujeres. Otra pregunta de 2020. ¿Se pueden emitir medidas de protección en favor de una servidora pública que no ha sido electa popularmente? Esto es un problema que vemos recurrentemente en los temas de violencia política de género, porque muchas veces no es materia electoral y estamos en una línea muy delgada. Sin embargo, esto no implica, evidentemente, que no se puedan emitir medidas de protección.
Vámonos a otra pregunta ahora de 2021. En casos de violencia política de género, ¿se requiere un análisis interseccional por parte de un juzgador? Este caso también resulta bien relevante porque era de una persona que se encontraba embarazada y el tribunal local no había hecho un análisis con perspectiva de género y perspectiva interseccional para resolver el caso, y la sala regional ordena que se haga esa perspectiva interseccional. Siguiente infografía que me pareció relevante: la BPG también puede afectar a personas de la diversidad sexual. También me pareció un caso muy interesante porque la definición es violencia política contra las mujeres, ¿verdad?, en razón de género, pero justamente en este caso, que es el SXJDC 1304 de 2021, se enfatiza que las personas pertenecientes a la población LGBTIQA+, también pueden ser víctimas de actos violentos por ese hecho, por una cuestión de discriminación, y que puede precisamente obstaculizar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces regresó al tribunal local para que se investigara más al respecto. Y ya me voy con el último año de los casos que me parecieron más relevantes, de 2022. Está protegido por la libertad de expresión un discurso con estereotipos de género dirigido a mujeres feministas en el marco de un proceso electoral local. En este caso, una persona, un candidato, se había expresado de manera muy peyorativa, misógina y violenta en contra de una organización feminista, y la sala regional también puso un criterio ahí bastante relevante. Y la última que voy aquí a destacar para que se animen a revisar las infografías: se debe tutelar la paridad de género en cargos unipersonales como son las agencias municipales, como que esto había sido una de las válvulas de escape de los partidos políticos, que si es un cargo unipersonal, gubernaturas, presidencias municipales, pues no querían evadir la paridad de género, ¿no? Y en esta sentencia se reafirma que independientemente de que el cargo sea unipersonal, es un principio constitucional que viene también de la reforma de paridad total. En pocas palabras, como ustedes pueden ver, de manera muy sencilla, se puede justamente conocer los casos más relevantes que se han resuelto por la Sala Regional Jalapa desde 2019 a 2022, y no solamente para las personas especializadas, personas abogadas, sino para cualquier ciudadanía, personas activistas. Entonces les recomiendo mucho su lectura, y no me queda más que felicitar a la doctora por este esfuerzo, porque me parece que este esfuerzo contribuye en la prevención y en la erradicación de la violencia política en razón de género. Necesitamos saber qué es y cómo se ha tratado para seguir avanzando, sobre todo en esa medida preventiva. Muchísimas gracias, y yo aquí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la generosa presentación, muy puntual, desde luego, tanto en tiempo como en los casos que efectivamente son relevantes, y efectivamente dirán, me adelanto tantito porque hay temas de paridad, porque finalmente donde no se respeta la paridad también se traduce en un tipo de violencia. Muchas gracias. A continuación doy el uso de la voz al magistrado Felipe Fuentes, estoy bien, Felipe Fuentes Barrera. Buenas tardes ya a todas y a todos. Es que dicen que el magistrado de la Mata y yo somos uno mismo como Timbiriche, pero bueno, es normal que haya confusión. Pero a ver, celebro estar en este panel con tan distinguidas integrantes, la maestra Alejandra Tello, que ya hemos coincidido en algunas presentaciones, siempre muy inteligente en sus puntos de vista. ¿Qué decir de mi amiga Eva Barrientos Cepeda? Muchas gracias por la invitación a presentar esta extraordinaria obra, yo así la calificaría. De verdad que es enriquecedora y nos aporta mucho en un tema de relevancia en el que la Sala Superior ha construido toda una doctrina moderna, porque se ha dado cuenta de un flagelo muy importante de la actualidad. Agradezco al público presente y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en este tema de avanzada. Insisto, la obra es de gran relevancia, por eso recomiendo que se adquiera. Creo que esta obra va de la mano con una universidad que es muy importante para mí, que es la Universidad de Jalapa. Es quien acompaña a la doctora Barrientos en este ejercicio, como decía Ale, de comunicación institucional, de comunicación de sentencias. Tocaba Ale un tema muy interesante, el gran debate que ha existido siempre, y lo pongo en la mesa
de discusión siempre, los jueces deben o no comunicarse. Existía el paradigma de que los jueces hablaban por sus sentencias. Creo que en eso coincidimos también el magistrado Lamat, servidor. Ya eso quedó superado por la propia realidad social. Los jueces deben legitimarse a través de comunicar sus fallos a la ciudadanía, explicar el por qué toman una determinada decisión en un contexto, en un momento histórico y ante hechos determinados. Creo que eso es lo que precisamente trata y cumple muy bien la magistrada Eva Barrientos en esta obra, porque nos explica pormenorizadamente cuáles han sido los criterios de la Sala Regional Jalapa, tratándose de un tema tan relevante. Pero no solo se agota ahí el esfuerzo académico de la doctora Barrientos. En un primer capítulo ella nos va llevando de la mano precisamente en la construcción del sistema normativo que existe tanto a nivel internacional como nacional. En la obra se precisa ya que la violencia política en razón de género es una amenaza a los derechos de las mujeres que participan en la esfera política y que tiene efectos nocivos en la sociedad. Eso desde luego es un punto de coincidencia de hombres y mujeres. Y la magistrada Barrientos nos conduce a precisar que siempre debemos buscar la igualdad entre hombres y mujeres frente a la ley. Esto no solo por el cumplimiento de lo que dispone nuestro artículo 1 y nuestro artículo 4 constitucional, sino por obligaciones internacionales que el Estado mexicano ya tiene celebradas. Nos hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos hace referencia a la CEDAW, que ya está comprometida por el Estado mexicano desde 1992 y que tiene una contribución importante al reconocer que la violencia contra la mujer consiste en una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar o de disfrutar sus derechos civiles y políticos. Vean ustedes qué importancia tiene este tratado internacional que identifica una forma de discriminación en relación con este fenómeno. Creo nosotros debemos también estar atentos a lo que pasa en el ámbito internacional, y eso lo pone de relieve el libro en este capítulo 1. Nos señala en un ejercicio de derecho comparado la existencia en Bolivia, por ejemplo, del primer avance en 2012, donde se implementa la primera ley para penalizar la violencia política y el acoso contra la mujer. Nos habla enseguida de las experiencias de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, y llega al caso México. Y ahí disecciona perfectamente la doctora Barrientos cómo se da la regulación en México respecto a la violencia política en razón de género. Y nos señala cuáles son las vías que ella identifica. Una vía penal, en donde se dice ya hay un delito específico, que es un gran avance, y que genera una causa de inelegibilidad. Y por otra parte, identifica que la violencia política en razón de género también puede dar causa a una falta administrativa y que puede seguirse a través de un procedimiento especial sancionador. Y finalmente, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Y en ese sentido, creo que ha coincidido perfectamente con la jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior a través de una contradicción de tesis. En ese sentido, considero que la Sala Regional Jalapa y la magistrada Eva Barrientos son pioneros en esa materia. Creo yo también que debemos considerar la importancia que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratándose de este tema tan lacerante en la relación de igualdad hombre-mujer. Recordemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún ante la ausencia de normas, construyó un protocolo contra la violencia política en razón de género. Ese protocolo yo lo mencionaba hace unos momentos en la presentación de otro libro de mi autoría, pues fue construido en función de los tratados internacionales, y veamos lo avanzado de la teoría del Tribunal Electoral, incluso frente a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me dejará mentir mi querido amigo, y qué bueno que esté aquí asistiendo como testigo de honor, que siempre lo he dicho en muchos foros, el Tribunal Electoral fue pionero en el control de convencionalidad y en la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aún sin la reforma constitucional de 2011. Y aquí tenemos un claro ejemplo en la construcción de este protocolo.
se toma de todo este marco normativo que la magistrada nos pone de relieve, existente en tratados internacionales, y se construye ese protocolo, que si bien tiene el carácter orientador, sí sirve para que los tribunales guíen su actuación en una materia tan importante que precisamente lo que trata de evitar es la discriminación. Por otra parte, como no existía esa obligatoriedad por el protocolo, que únicamente es orientador, la Sala Superior sensible a este tema construye una jurisprudencia que ustedes recordarán, es la 21 de 2018. En esa jurisprudencia de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, ya hacemos obligatorio el criterio y establecemos ya cuáles son los elementos, los 5 elementos que identificamos para realizar este test. Todo esto se va describiendo precisamente en la obra de una manera muy didáctica. Nos habla la doctora también de esta ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres. Nos cita el artículo 13 y vean ustedes lo importante de esta norma. Al prever que corresponde al órgano de administración electoral y al órgano jurisdiccional electoral en el marco de sus competencias, la responsabilidad de promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres y atender y resolver las denuncias de violencia política contra las mujeres. Déjeme destacar que resulta aún doloroso señalar que en el documento denominado Observaciones Finales sobre el Informe Periódico de México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer todavía advierte el aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado, los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de estos actos que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente el municipal. Entonces creo que la labor que aquí se presenta en la obra, lejos de ser la meta, creo que nos presenta la ruta para poder evitar este flagelo. A nivel internacional todavía se considera que estamos en pañales. Entonces creo que debemos avanzar más para combatir precisamente esta forma de discriminación. Déjeme tomar en cuenta también los datos del INE. En 2022 se presentaron 168 denuncias por violencia política de género a nivel municipal, 28 a nivel estatal y 16 a nivel federal que fueron registradas por el INE. Estos datos ponen de relieve en dónde se detecta principalmente este fenómeno, que es en el nivel más cercano a la ciudadanía, el nivel municipal. Por eso la importancia de que esta obra la haya elaborado una magistrada de la sala regional. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la competencia, el contacto directo e inmediato sobre estas situaciones. Y creo que, como lo decía la maestra Tello, la obra no solo pone de relieve este aspecto normativo que creo que nos ilustra sobre cómo debemos actuar en estos supuestos, nos pone ejemplos claros. Creo que el incremento de la representación y la participación política de las mujeres se ha visto acompañado de más violencia y por eso creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Como ejemplos prácticos y creo que guían a los juzgadores, la obra también se hace cargo de presentar elementos que nos permiten juzgar con una perspectiva de género y evitar que sucedan estos fenómenos de violencia. Yo también retomaré algunos casos que por su importancia me parecieron relevantes traerlos en este diálogo que tenemos el día de hoy. Tomaría el caso del JDC 134 de 2020. Aquí se trató de una invalidez de elección. Una ciudadana denunciaba violencia política en razón de género, toda vez que no la dejaron participar en elecciones municipales en Oaxaca. La Sala Jalapa encontró elementos de actos de violencia política en razón de género, ya que al no haber dejado participar a esta persona por el hecho de que los hombres podían encabezar la planilla,
afectaron su ejercicio al derecho del sufragio pasivo y activo. Se implementaron medidas de sensibilización al interior de la comunidad para que un mayor número de mujeres ostente cargos de elección en los ayuntamientos. Vean qué importante el que un juzgador determine en su sentencia cuáles son las medidas que deben tomarse en consideración para evitar estas medidas de discriminación, sobre todo al interior de una entidad federativa que tiene graves problemas en contra de la mujer. Yo escuchaba con mucha sensibilidad hace unos momentos la presentación de una obra en la que participó la magistrada Yanino Tálora Malasis, y ella nos hablaba a las ponentes de lo que se vive en el estado de Oaxaca, en donde reciben las mujeres que participan en política agresiones, no solo de los adversarios políticos, como se dice actualmente, sino de los propios hombres de la familia. Qué grave situación. Y creo que esa sensibilidad la encuentra la Sala Regional Jalapa en esta sentencia. Otro tema que me llamó la atención fue el tema de la valoración de pruebas. La Sala Jalapa, en el juicio de la ciudadanía 151-2020, consideró que las pruebas a partir del estándar probatorio propio de la perspectiva de género hacen visible cuando se acredita la violencia política de género contra una funcionaria pública y que se deben adoptar medidas de reparación integral. Qué importante es traer la doctrina internacional también a nuestras sentencias. Las medidas de reparación integral empezaron a construirse en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, construidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y retomadas ya en el ámbito nacional. Creo que son elementos que debemos considerar como positivos para evitar estos flagelos. Por otra parte, a mí se me hizo muy importante, ya lo refería Ale hace unos momentos, la sentencia en donde se empieza a diseñar la lista de violentadores en materia de género. Creo que este asunto fue de gran importancia. ¿Por qué? Porque consideramos, este asunto fue llevado a la Sala Superior, consideramos que no había vicios de inconstitucionalidad. El listado de violentadores de género es de efectos nada más publicitarios, no tiene efectos constitutivos ni inhibe algún otro derecho, pero sí permite conocer quiénes de los actores políticos incurren en estos actos prohibidos por nuestra Constitución. Y esto de alguna manera precisamente permite pacificar o actuar de manera transversal, respetando los derechos humanos, respetando la igualdad y respetando a la mujer. Este recurso de reconsideración 91-2020 fue un tema bastante discutido al seno de la Sala Superior. Fue ponente el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien reconozco ser pionero en la materia y gran impulsor precisamente de los derechos de las mujeres. Otro tema que creo que es bastante importante para nosotros. No se decidió la contradicción de tesis correspondiente, lamentablemente, pero yo creo que se avanzará en este tema próximamente. Fue el tema de la reversión de la carga probatoria. La Sala Superior, sensible ante la existencia de estos hechos en el anonimato, en la oscuridad, sin mayores testigos, sin posibilidades de prueba directa, determinó que operaba una reversión de la carga probatoria. Hay la manifestación, hay los hechos que nos señala la denunciante y que tienen cierto principio de credibilidad. Hay una reversión de la carga probatoria para que el denunciado justifique lo contrario a lo que se le reprocha. ¿Y qué es lo que aporta la Sala Regional Jalapa en esta sentencia? Dice, bueno, cuando ocurra esa reversión de la carga probatoria, también para no violentar otros derechos como sería el de presunción de inocencia y el de la posibilidad de defensa, pues comuniquémosle que opera la reversión de la carga probatoria a quien es considerado imputado. Y en ese sentido creo yo que es una gran aportación. No me pronunciaré porque seguramente llegará la contradicción de tesis, pero creo que es una gran aportación en ese sentido. Y también considero que Eva debe seguir escribiendo sobre el particular. Creo que la importancia del tema no solo es llevada al seno de las salas regionales.
En la sala superior ya hemos recibido asuntos de envergadura tal que nos han llevado a decretar la nulidad de elecciones. Y yo únicamente, para finalizar mi intervención en este momento, señalaría el famoso caso Iliatenco. En este caso, ¿acuerdan ustedes? Competía por un partido político una candidata indígena mujer contra un hombre. La diferencia en los votos era de 56 votos, lo que significaba el 0.97%. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Diversas pintas en mantas, en bardas, y les voy a decir lo que contenían estas pintas y estas bandas. Es tiempo de hombres, fuera mujeres, ninguna vieja más en el poder. Las mujeres no saben gobernar, las viejas no sirven. ¿Qué consideramos nosotros? Una comunidad pequeña, alto nivel de marginación, gravedad y extensión de los actos de violencia y la difusión con un impacto negativo en el derecho de la mujer contendiente a ser votada. Una situación de desventaja frente al electorado. Se mermó la imagen pública de la candidata y haciendo que la condición de mujer generara la comunicación de una incapacidad para gobernar, advirtiendo entonces que había una determinancia en la situación, de tal suerte que todos estos mensajes nos llevaron a nulificar la elección de Iliatenco. Y con esto cierro mi participación señalando la importancia entonces que hemos dado a este tipo de temas y que seguramente seguiremos construyendo, porque es un tema inacabado, es un tema sobre el que tenemos que seguir construyendo jurisprudencialmente, en el que tenemos que seguir aportando doctrina judicial para tener un mejor México y que la mujer participe en condiciones de igualdad. Muchas felicidades por tu obra, Eva, muy recomendable para su adquisición, que por cierto creo que está aquí en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No quiero concluir mi intervención sin antes felicitar a don Agustín Millán por la organización de estos eventos, porque siempre ha permitido que el tribunal participe de manera activa y muy importante en la Feria Internacional del Libro. Muchas felicidades, Agustín, también. Gracias por su atención. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe Fuentes. De verdad, qué generosa su presentación. Y bueno, pues yo, después de esa presentación, de verdad que sí, desentrañaron el libro, me parece, de una manera muy pues profesional. Yo les voy a referir por qué surgió la idea. Bueno, primero, no fue mi idea, fue justamente idea de la directora de género de la Universidad de Jalapa, ¿no? Me dice, ya tienes muchísimas infografías y más de violencia política, entonces vamos a hacer la compilación. Ahora, ¿por qué yo empiezo a escribir infografías? Les quiero decir que cuando yo fui designada consejera electoral en el OPLE Veracruz, yo llegué con una gran inquietud porque cuando llegamos a este instituto electoral, el instituto estaba pues con muy bajo prestigio, en donde cuando llegamos con la reforma de 2014 en 2015, incluso le cambiamos de nombre de Instituto Veracruzano Electoral a OPLE Veracruz, fue con la idea de decir es otra cosa y se van a hacer las cosas bien. Entonces yo empecé con esa idea de transparentar qué se está haciendo con el fin de generar confianza ante la ciudadanía. Cuando llego a Sala Regional Jalapa, pues ya llevaba la inercia de hacer infografías y entonces seguí además con el ejemplo de Sala Superior que también ya estaba generando infografías. Hago infografías desde luego de muchos temas, pero a la larga resulta que de las que más tenía infografías era de violencia política en contra de las mujeres. Y no es casualidad, el grueso de los asuntos de Sala Jalapa es de violencia política en contra de las mujeres. Somos la sala regional que más conoce de estos temas. Entonces, ¿cuál fue la primera idea? Y por eso, pues obviamente en cuanto me dieron esta idea en la Universidad de Jalapa, desde luego que la acepté porque dije,
es justo que el Tribunal Electoral y la Sala Regional tenga esta cercanía con la ciudadanía. ¿De qué es lo que la mayoría, cuando tú le preguntas, conoces al INE, conoces a los institutos, lo conocen, a los órganos administrativos los conocen, lo sienten de manera más cercana, pero a los tribunales no nos sienten cercanos? Entonces, para mí fue importante decir, voy a acercarlo y de una manera muy sencilla, muy clara, diría un periodista que me entrevistó respecto a esta obra, es que tú estás explicando las sentencias con dibujitos y palitos. Le digo, efectivamente, y esa es la idea, porque generalmente hablamos entre especialistas, pero a mí lo importante es llegar a la ciudadanía en general. Entonces, esa fue la idea, y bueno, sobre todo con esto generar confianza de qué es lo que estamos haciendo y demostrar que llevamos una consistencia en nuestras resoluciones, que no cambiamos de un caso a otro, sino que es por el caso en concreto que resolvemos de manera consistente. Y bueno, este libro, desde luego agradezco a mis compañeros magistrados, en su momento el magistrado Adín, ahora el magistrado Figueroa y el magistrado Troncoso, que está en funciones, porque bueno, esta decisión, lo que recoge estas infografías es la decisión colegiada, y también agradezco desde luego a la Sala Superior, que en su mayoría pues nos ha confirmado las sentencias de Sala Jalapa. Entonces es el trabajo de muchas personas. Ahora, ¿cuál fue otro de los objetivos del libro? Ya lo decía Ale, y ya lo decía el magistrado Fuentes. En primer lugar, visibilizar que es un problema real y que lamentablemente no ha disminuido este problema en nuestra sociedad. Fíjense, les quiero contar que, bueno, he tenido la oportunidad de presentarlos en varios estados de la República, y cuando iba al estado de Zacatecas, pues abrieron la maleta justamente porque vieron que pues, llevaba varios libros. Y entonces el que estaba revisando la maleta agarra el libro, o sea, se fue directo a los libros, agarra el libro y lo empieza a hojear. Así que, y el libro, violencia política contra las mujeres, eso no existe. O sea, eso las mujeres lo hacen para llamar la atención. Esa es la opinión de mucha gente que lamentablemente desconoce en qué consiste la violencia política en contra de las mujeres. Y luego visibilizar, porque a partir de 2019, que es cuando yo entro a la Sala Regional Jalapa, que es otro tema que me preguntan, ¿por qué a partir de 2019? Porque bueno, el tribunal empezó a trabajar efectivamente, aunque ya como lo decía el magistrado Fuentes, sin normas, sin leyes, solo con el protocolo, y empezó a generar la línea jurisprudencial de cómo se podía combatir violencia política en contra de las mujeres. La respuesta es muy sencilla, porque yo entro en 2019 a la Sala Regional Jalapa y es cuando empiezo a producir las sentencias, sin desconocer que Sala Jalapa efectivamente ha sido pionera. Primero, yo le llamo el capítulo 1, primero con la pérdida del modo honesto de vivir, y luego el capítulo 2, justamente con el tema del registro de violentadores. Y bueno, entonces esa es la idea. Primero, visibilizar que no ha disminuido, con o sin ley, siguen los casos muy grandes, y también visibilizar algo que señalaba también el magistrado Fuentes. Con la lectura rápida de estas infografías nos damos cuenta de varios temas. Primero, que no ha disminuido. Segundo, que los asuntos más crueles, difíciles y en mayor número son del estado de Oaxaca. Lamentablemente ahí es donde hay más mujeres violentadas, y ya decía hace rato, por su propia familia, y en muchos casos también incluso por las propias mujeres. Hemos tenido audiencias de alegatos donde las mujeres de su comunidad van y lo que nos dicen en audiencia de alegatos es que ella es la conflictiva. Nosotros no teníamos problemas, pero a partir de que quiso participar empezaron los problemas. Entonces es un dato muy curioso que Oaxaca ocupe el primer lugar, bueno, primero en las infografías que se presentan aquí, que son los casos recurrentes en Sala Jalapa, pero también a nivel nacional en el registro de violentadores ocupa el primer lugar. Y bueno, nuestra tercera circunscripción, el segundo lugar es Veracruz, el tercer lugar es Chiapas. Fíjense, tenemos los 3 primeros lugares en la tercera circunscripción. Es lamentable, y dirán ustedes, bueno, ¿por qué? Pues porque en la tercera circunscripción, repito, se encuentra el mayor número de población indígena. También se encuentra el mayor índice de pobreza, el mayor número de poblaciones sin acceso a Internet, en fin, una zona muy compleja, y lamentablemente ahí es donde más existe violencia. Otra de la idea de generar este libro es que sirva justamente como una herramienta.
Primero, para toda la ciudadanía, ya lo decía también Ale, necesitamos que se sepa qué es, cuándo se está ejerciendo la violencia, cuándo se está violentando a una mujer, y no solo va dirigido a mujeres, va dirigido a hombres y mujeres y a la ciudadanía en general. A lo mejor decimos, pero pues yo no estoy en política, no me interesa ser candidato, entonces ¿para qué me interesa saber qué es la violencia política en contra de una mujer? Primero, porque quien puede ejercer violencia política en contra de una mujer puede ser cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y de eso también hay algunos casos que hemos resuelto en Sala Jalapa, sí, y sobre todo que ahora las noticias, las notas periodísticas son por medios digitales. Pues resulta que como ciudadano, ay, me gustó esta nota, la voy a compartir. Y si esa nota tiene un contenido discriminatorio que violenta a una mujer, también, si es denunciado ese ciudadano, también corre el riesgo de ser sancionado por violencia política. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía en general, hombres y mujeres, sepamos cuándo se está ejerciendo violencia política, en qué consiste, cuáles son sus elementos a los que ya se refería el magistrado Fuentes. Esa es la razón, hombres y mujeres. Los hombres para que no la ejerzan, porque a veces pues lo hacen de manera, digamos, inconsciente, porque lamentablemente vivimos en un patriarcado en donde la discriminación se ve como algo natural, y las mujeres para que sepan cuándo están siendo violentadas y sepan defenderse, y además a través de qué herramientas, que ya la señaló el magistrado, a través de las vías que hay, penal, administrativa, propiamente electoral, a través del JDC. Y luego, la otra herramienta que me parece importante justamente es para los aplicadores del derecho. Tanto primero para litigantes que sepan que hemos resuelto y que sepan defender a sus víctimas, a las que se dicen víctimas. Segundo, para los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales, que sepan cuáles son las últimas sentencias que se han emitido, cuáles son los últimos criterios que se han emitido en materia de violencia política de una manera sencilla. Yo por experiencia tengo que, estoy en un grupo de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y siempre, oye, yo vi que publicaste, ¿me la puedes pasar? O sea, porque les es más fácil saber que ya hay un criterio, ya una vez que ven esa infografía se van directo a la sentencia, lo cual quiere decir que el libro no sustituye la sentencia, simplemente es una herramienta para que quien esté interesado profundice y se vaya a la sentencia. Y también para académicos, aunque el libro tiene una parte introductoria que el magistrado Fuentes ya hizo el favor de referirse de manera muy puntual, lo cierto es que esto tampoco sustituye a la parte académica, simplemente es una herramienta más para que sea de muy fácil lectura, de que sea muy sintética, pero que también muestra la línea jurisprudencial que ha llevado la Sala Jalapa, la Sala Superior y en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en su caso pues haga los estudios que corresponda. Esa justamente es la idea, y también para los académicos que vean esta evolución, y como decía el magistrado Fuentes, esta solamente es el inicio, es la ruta, porque hay muchos problemas todavía por resolver. Aquí, cuando se publicó este libro, todavía no había declarado inconstitucional la Suprema Corte de Justicia el modo honesto de vivir. Ahora se presenta otra problemática, habrá que hacer el análisis que corresponda. Como ya les dije, los asuntos que más se presentan aquí son de Oaxaca, pero el otro dato que salta a la vista es que las personas que son más sancionadas son las presidencias municipales, hombres o mujeres, que ocupan la presidencia municipal y que violentan a las regidurías, a las sindicaturas. Entonces, ¿qué pasa? Antes, pues obviamente estas personas era lógico que lo que querían después de ser presidentes o presidentas municipales, pues es seguir a una diputación, seguir a una gubernatura, en fin, seguir con su carrera política. Y por eso el modo honesto de vivir pues resultaba, ante la falta, que no era lo ideal, porque lo ideal es que ya el legislador hubiera establecido una sanción, pero ante la falta y ante la necesidad, pues estableció la pérdida del modo honesto de vivir. Lamentablemente ahora ya no tenemos eso. Coincido que a lo mejor generó, pues obviamente, mucha discrecionalidad de parte de quien aplicaba si perdía o no el modo honesto de vivir, quien había sido acreditado que había ejercido violencia política, porque a veces lo que pasaba en los tribunales es que
pues decía que había violencia, pero no se pronunciaba si eso implicaba la pérdida del modo civil. En fin, había mucha discrecionalidad, en eso coincido. Sin embargo, ahora no tenemos absolutamente ninguna sanción para los funcionarios públicos como son las presidencias municipales. Entonces, pues habrá que hacer un análisis si realmente tiene un impacto el hecho de la publicidad en este registro de violentadores. O sea, porque igual, pues, no pasa nada, pues hay que me tengan, pero eso no implica que no voy a ser candidato o candidata en la siguiente elección a la gubernatura o a la diputación. Entonces, eso es muy importante. Y el otro tema también que habrá que analizar, como bien dice, el tema de las nulidades de elecciones, y que ya se ha tocado en varios foros. Sí, hemos anulado elecciones, invalidado elecciones porque se han cometido violencia política, pero ¿cuál es el comentario o el sentir de las mujeres que fueron actoras en esos juicios y qué beneficio recibí yo? O sea, sí, se anuló la elección, pero finalmente, pues como no se vuelve a postular a mujeres, o no solo mujeres, pues finalmente vuelve a ganar el hombre, y lo que yo me gané fue el encono, incluso de la ciudadanía, en la que yo dije que se debía anular. ¿Por qué? Porque entonces la queda ya como una persona que no abona a la ciudadanía, sino al que contrario, soy muy revoltosa. Entonces, ese es el tema. Habrá que analizar qué nos falta por avanzar en estos temas. En efecto, coincido con el magistrado Felipe y con la doctora Ale. Este libro solamente es la introducción para visibilizar un problema real y cada vez más grave. Ahorita que tenemos proceso electoral, ya, bueno, los asuntos en Sala Jalapa de violencia se han disparado muchísimo. No hay sesión en el que no veamos un asunto de violencia política en contra de las mujeres. Uno mínimo, 3, 4, de verdad que es lamentable visibilizar que exista este tema, pero tenemos que verlo para que podamos, en su caso, pues obviamente erradicarlo. Este libro lo que busca, en efecto, es prevenir la violencia política en contra de las mujeres. Me parece que la sanción sí es importante, pero es más importante prevenir. Ya leí hace rato el magistrado Felipe Fuentes las obligaciones, la ley modelo interamericana de violencia, donde tenemos el deber, porque hemos suscrito tratados internacionales, de prevenir y erradicar la violencia política por razón de género. Lamentablemente, nuestro país está incumpliendo con eso, porque lo acabo de decir, no tenemos sanción para los servidores públicos. Mientras no tengamos sanción, va a ser imposible erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, nuestro país está incumpliendo con esas obligaciones internacionales y convencionales. Entonces, pues yo los invito, ya están también para que lo puedan descargar, para que pues lo puedan leer, y sobre todo que hagamos conciencia, cada quien pongamos un granito para hacer visible este problema y hagamos conciencia de que lo natural no es la discriminación, lo natural es la igualdad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes. Invitamos al licenciado Agustín Millán a realizar la entrega de reconocimientos a cada uno de los participantes. Los invitamos a posar para la foto oficial a los ponentes del Presidium, y por supuesto agradecemos la participación de quienes nos acompañaron de manera